23 de mayo de 1939. 33 hombres se aferraban a la vida a 240 pies bajo el Atlántico, y nadie había rescatado marineros de esa oscuridad antes. El submarino más nuevo de EEUU, el USS Squalus, había sido una promesa de la destreza estadounidense. Al amanecer, las comprobaciones de rutina y la estricta disciplina llenaban su vientre de acero. Luego, el agua de mar se estrelló a través de una válvula de inducción abierta. 4 compartimentos se inundaron en minutos. 26 hombres murieron antes de que la tripulación de proa pudiera siquiera pronunciar sus últimas oraciones. Otros 33 se apiñaron en aire helado y envenenado, contando respiraciones y viendo cómo sus relojes avanzaban hacia un destino que la comunidad submarina creía inevitable. Esta no es solo una historia de máquinas y metal, es la historia de los hombres que pierden, los submarinistas que se ahogan en silencio, las familias en Portsmouth cuyas manos tiemblan con tazas de café y oraciones sin respuesta, los inventores de quienes se burlaron en tiempos de paz y luego fueron culpados u olvidados. Es la historia de Charles Sweet Mommsen, que había visto morir a amigos en naufragios anteriores en tiempos de paz y convirtió su dolor en herramientas que nadie quería, hasta que el dolor exigió un rescate. Es la historia del jefe torpedero Martin Sivitsky y de decenas de buzos que atarían sus manos al acero frío y desafiarían la narcosis y el mal de descompresión para tender una cuerda de salvamento al tacto. El Squalus forzaría una colisión entre la voluntad humana y el hábito institucional. Una pequeña boya amarilla, una línea telefónica y una voz que se quebró en la noche cambiaron el mapa de lo posible. La cámara de rescate McCann, una idea alguna vez calificada de poco práctica, sería empujada hacia abajo a una presión que dobla pulmones y juicio. Los marineros serían alimentados con sopa de guisantes en la oscuridad y izados a una cubierta que olía a bronce y humo. Los hombres que sobrevivieron a esta experiencia cercana a la muerte llevarían su recuerdo a un mundo en guerra. Algunos se ofrecerían de nuevo como voluntarios al servicio de submarinos. Algunos se perderían o serían capturados más tarde en el naufragio mayor del Pacífico. Miren hasta el final, para ver cómo la pérdida se convirtió en invención, cómo el dolor reformuló la doctrina naval y cómo los perdedores de una época, ahogados, capturados, rechazados, se convirtieron en maestros y víctimas de la siguiente. El rescate es un triunfo. El libro de cuentas que deja atrás plantea una pregunta más difícil. ¿Quién pagó ese triunfo y quién volvería a perder cuando la guerra azotara los mares? Habían dado sus nombres al mar, y el mar se llevaría a algunos de ellos antes de que el amanecer pudiera llevarse su aliento. 23 de mayo de 1939, a las 07:40, horas 50 millas al sureste de Portsmouth, el USS Squalus se deslizó bajo el Atlántico como una confianza que se hunde bajo su propio peso. En la sala de control, el teniente Oliver Nakin estaba de pie junto al registro de inmersión con un lápiz tembloroso. Era un hombre de rutinas, válvulas comprobadas 2 veces, bodegas selladas bajo comando, órdenes que habían mantenido vivas a las tripulaciones en accidentes más tranquilos. Esa mañana siguió esos rituales de la misma manera que un cirujano sigue la desinfección. Se suponía que la repetición mantendría a raya la casualidad. Pero a 63 pies, la radio de la sala de máquinas escupió una única orden rota. «Súbela. La inducción está abierta». Era una voz que lo atormentaría. El agua de mar encontró una boca de 36 pulgadas, donde debería haber habido aire. Los compartimentos de popa se convirtieron en un canal hacia el océano. En minutos, el barco se asentó con la quilla hacia abajo, sobre un fondo arenoso a 240 pies por debajo de una superficie indiferente. 4 compartimentos se inundaron. 26 hombres murieron en minutos, sin tiempo para rezar, sin tiempo para últimas palabras, arrebatados por una marea que los hombres habían llamado durante mucho tiempo el juez final. Los restantes, 33 almas, quedaron sellados adelante, divididos en 3 pequeñas salas: la sala de control, el compartimento de baterías de proa y la sala de torpedos. Civil Harold Preble, un arquitecto naval que había subido a bordo para observar,
Se encontró hombro con hombres que serían salvados o enterrados en el mismo casco. El submarino se convirtió en una cosa única y que respiraba. En servicio normal, el Squalus podría haberse sentido cálido, mecánico, indiferente. Ahora se volvió clínico y hostil. El metal absorbió el calor como un paciente en estado de choque. La temperatura interna se desplomó desde unos cómodos 65 Cricuntis, 18 Paden, hacia los 34 de UKV, del Atlántico. La escarcha comenzó a dibujar encajes en los mamparos. La condensación se convirtió en hielo en los bordes de las lámparas. La respiración salía como humo frío. Las baterías, normalmente un músculo de potencia y luz, se volvieron traidoras cuando el agua de mar se filtró en sus celdas. El gas de cloro silbó y mordió los pulmones. El dióxido de carbono se elevaba con cada exhalación. Los botes químicos que absorbían el CO2 solo podían hacer mucho. Las jaquecas se abrieron como truenos. Algunos hombres vomitaron por el veneno y el pánico. Otros se llevaron las manos a la cara y respiraron superficialmente, contando los segundos. Esta no era una historia de heroísmo en la superficie. Era la historia de los perdedores según el libro de cuentas de la guerra por venir. Los submarinistas que podrían haberse ahogado en silencio, las familias que se enterarían de sus nombres publicados en listas, los inventores de quienes se burlaron en tiempos de paz, y luego se les pidió que rindieran cuentas de por qué 26 hombres yacían muertos. El Squalus mostraría cómo la pérdida y la invención están trenzadas, el dolor como motor, el arrepentimiento como plano. En el interior, las pequeñas decisiones pesaban como palancas. La voz de mando de Nakin no vaciló, pero sus órdenes eran de consecuencia mortal. Cerrar todas las puertas estancas, salvar los compartimentos de proa, incluso si eso significaba sellar a otros para que se ahogaran. Impuso el silencio para conservar el oxígeno. Acostarse, respirar lento, no hablar. El silencio es una disciplina rara. Se practica solo cuando la supervivencia depende de negar el impulso de conectar. Unos pocos hombres no pudieron mantenerlo. Un sollozo silencioso se rompió. Alguien soltó una broma y cayó como una piedra. Mantenían los relojes en sus manos como talismanes, pequeñas islas mecánicas de certeza en un mundo donde el metal los había traicionado. Un marinero trazó las iniciales de una fotografía descolorida que guardaba en el bolsillo, el rostro de su esposa. Luego se guardó la imagen junto al corazón como si una fotografía pudiera calentarlo. Los conflictos surgieron y se enfriaron como la marea. En el compartimento de baterías, los hombres discutieron en susurros sobre aislar las baterías por completo. Una batería arruinada podría explotar. Una abierta vomitaría cloro. Alguien sugirió cortar la energía para conservar el aire, pero la radio y las bombas necesitaban energía. Un marinero propuso intentar una esclusa de escape, un ascenso libre, incluso cuando otros argumentaban que un ascenso libre desde 240 pies era una sentencia de muerte. Estos no fueron debates valientes por la gloria, fueron votaciones renuentes sobre cómo morir. El cálculo moral los enfermó. ¿Quién debería sacrificarse con la esperanza de que alguien pudiera llegar a la superficie? ¿Quién se quedaría para cargar con ese peso? El teniente Nakin tomó las decisiones, y su rostro era la pálida geografía de un hombre que cargaba con las últimas elecciones de otras personas. Intentaron crear calor con objetos movibles, mantas pasadas de mano en mano, una chaqueta colgada sobre un hombro quejumbroso. Un hombre rasgó tiras de su uniforme para envolver las manos de un camarada. Un arquitecto naval, Preble, cuya vida eran los cálculos y las pruebas de esfuerzo, se movía entre ellos con manos blancas y mandíbula rígida, midiendo la física de su aprieto y observando a los hombres como si fueran elementos de un problema que no había podido predecir. Las conversaciones de los supervivientes se redujeron a lo práctico: racionar botes químicos, parchear un sello de mamparo con fugas, probar una celda de batería con dedos temblorosos. Las viejas supersticiones de los marineros, decir un nombre 3 veces, tocar el metal con una palma respetuosa, se convirtieron en simples rituales para sentirse menos solos.
El ruido llegó a ser tan peligroso como el silencio. Cuanto más rápido respiraban, más rápido se estropeaba el aire. El dióxido de carbono se deslizaba como niebla a través de la conversación. Embotaba el juicio, hacía que los rostros se hundieran y se hicieran pequeños. Un hombre que había estado firme antes sintió que sus manos temblaban incontrolablemente. Confesó en un susurro que no podía dejar de pensar en los pequeños zapatos de su hijo en casa. Una ira llameante surgió en otro, acusando a los diseñadores, a la marina, al clima, cualquier cosa fuera de su alcance para golpear. La culpa es un metal corrosivo en espacios reducidos. Algunos hombres revisaban sus nombres y números de servicio una y otra vez, como si la repetición pudiera ralentizar la contabilidad. Más allá del casco, otro drama se desarrollaba a la luz. En Portsmouth, las esposas se arremolinaban en círculos delgados de conmoción, pasando café de termos. La comunidad submarina se reunió, hombres que conocían demasiado bien las estadísticas. Entre 1921 y 1938, los submarinos habían costado cientos de vidas en varias naciones. El rescate desde profundidades más allá de 20 pies había sido una fantasía. Las madres cruzaron los brazos contra el frío e intentaron hacer lo único significativo en tales horas: mantener el espacio para la espera y prepararse para los funerales. El Sculpin, barco hermano del Squalus, navegó en una búsqueda imperfecta, pero el error humano ya estaba en el agua. Las últimas coordenadas transmitidas eran incorrectas. Un barco peinaba un cuadrado de océano que no contenía al Squalus, y con cada barrido incorrecto en la superficie, los atrapados debajo contaban otra hora de aire menguante. En los compartimentos de proa, los supervivientes medían el tiempo con relojes y con el número de respiraciones que pensaban que era razonable tomar. Nakin hizo una matemática precisa y brutal. Si no hablamos y solo nos movemos para respirar y tragar, los botes y el aire oxigenado que tenemos podrían aguantar 48 horas. El número se sentó en la sala como una sentencia. Los hombres se intercambiaban pequeñas mentiras. El tiempo se siente más largo para mantener el pánico a raya. Alguien intentó cantar en voz baja las líneas de un himno. Otro maldijo suavemente al mar por su indiferencia. El humor se abrió paso en la oscuridad. Un marinero, frío hasta la médula, soltó una broma sobre servilletas cuando la sopa caliente finalmente llegó más tarde en el rescate. La risa en ese lugar muerto no era tanto levedad como una breve recuperación de la vida. Incluso entonces, el submarino contenía una cuerda de salvamento secreta, una boya de marcado unida a un cable telefónico. Era una esperanza absurdamente pequeña, un rollo de cuerda, un flotador, amarillo brillante y un cable de cobre. Alguien tenía que tomar la agonizante decisión de liberarla. Enviar esa delgada línea de cobre a través de 240 pies de océano era admitir la posibilidad de rescate, pero también era aceptar el riesgo de que el cable se rompiera. La boya pudiera ir a la deriva y el mundo escucharía una vez, y luego se quedaría sordo de nuevo. El teniente Nakin ordenó liberar la boya. Los hombres observaron la mecánica como si vieran el cuerpo de otra persona bajado al agua. La boya se balanceó, besó la superficie y desapareció en el oleaje de las olas durante casi una hora. Luego, en la negrura entre el día y el amanecer, un leve movimiento en la superficie cambiaría todo. Un pequeño punto amarillo flotando a la deriva en un mundo que había asumido la muerte debajo. Incluso cuando la boya rompió el horizonte, otra pregunta silenciosa y machacante carcomía a los supervivientes. Si un rescate llegaba a ellos, ¿qué se les pediría? ¿Se les pediría que subieran a través de un cuello de bronce a una campana no probada? ¿Se esperaría que se pusieran de pie y entraran en una cámara mientras sus pulmones protestaban, mientras sus dedos estaban entumecidos, mientras el gas de cloro les picaba los ojos? Cada rescate sería una negociación con la física y con el temperamento de los hombres que construyeron máquinas y a veces les fallaron. Si sobrevivían a esta noche, el libro de cuentas se cerraría con nacimientos, medallas y tal vez vergüenza. Si no lo hacían, se convertirían en nombres en piedra, el tipo de perdedores que enseñan a otros a un precio pagado con sangre y sal.
A medida que se acercaba el amanecer sobre el Atlántico, el Squalus yacía tranquilo como un paciente esperando a un cirujano. Los hombres presionaron sus rostros contra el metal frío y sintieron el tono y el grano del casco como un pulso. Pronunciaron los nombres de hijas y padres, esposas y madres muertas. Susurraron las cosas extrañas y privadas que no le habían contado a nadie en el mar. Un anhelo por una cabaña de verano, un arrepentimiento por una pelea, la forma en que sonaba una voz cuando un niño reía. Estas no fueron grandes confesiones. Fueron las pequeñas reclamaciones de la vida que ganan valor cuando el libro de cuentas se está cerrando. Afuera, los barcos de superficie intensificaron su búsqueda. Adentro, los hombres mantuvieron sus pequeños rituales: respirar lentamente, contar hasta 10 entre palabras, doblar una camisa para convertirla en almohada. Se habían convertido en un paquete de vidas dobladas en metal. Eran perdedores ahora, en papel y por la autoridad de la marea. Sus circunstancias los declaraban derrotados. Pero la derrota no borra el coraje. En el aire apretado, cada pequeña bondad y cada broma privada se convirtió en un voto contra la rendición. Y cuando la diminuta boya amarilla finalmente se levantó y rompió la piel indiferente del mar, una delgada garganta de cobre se levantó detrás de ella, una esbelta promesa entre dos mundos. El cable pronto llevaría una voz que cambiaría todo, si el mar permitía que la línea se mantuviera. ¿Quién contestaría cuando sonara el teléfono desde el fondo del océano? El flotador amarillo se balanceaba como un sol único y terco en un vaso de agua, y para los hombres dentro de la piel de metal debajo, era la más esbelta de las cuerdas de salvamento. En la superficie, antes de que alguien entendiera completamente lo que significaba, la boya parecía casi ridícula, plástico brillante contra un mar gris indiferente, pero su hilo de cobre descendía hacia la oscuridad donde 33 hombres yacían fríos y despiertos. Llevaba un teléfono, un único timbre que cruzaría dos mundos, el mundo húmedo y aplastado en el fondo y el mundo ocupado y distraído de arriba. En la orilla, las horas se alargaron en un tipo particular de terror. Imaginen esperar una llamada telefónica sobre alguien a quien aman, la forma en que el tiempo se dilata, cómo los minutos ordinarios se estiran y magullan. La gente se dice pequeñas mentiras para sobrevivir a esa espera. Estará en casa para la cena. Han encontrado un enganche, nada más. Y luego los minutos exponen la verdad. Las esposas en Portsmouth caminaban bajo las farolas, con las manos en tazas de café de papel que se habían enfriado, intercambiando rumores y sosteniendo listas de nombres como si el papel pudiera contener el destino. La comunidad submarina se reunió como una familia en un funeral que aún no había sido programado. Hombres que sabían lo rápido que podían fallar los sistemas, que habían visto cómo los simulacros se convertían en tragedias en otros lugares. Habían aprendido una aritmética brutal. Por debajo de 20 pies, la esperanza a veces todavía cuelga de un cable y un aliento. Por debajo de 200 pies, la esperanza había sido una superstición, hasta que esa boya apareció y dijo lo contrario. A bordo del Sculpin, los marineros se encorvaron contra el rocío. Tenían órdenes, un patrón de búsqueda y confianza en su destreza marinera, pero el mar castigará los pequeños errores. Las últimas coordenadas transmitidas por el Squalus no coincidían con el lugar donde yacía. Era solo unas pocas millas, suficiente para extender los esfuerzos a un cuadrado inútil de océano. Imaginen hoy confiar en un GPS y estar a 5 millas de distancia. Imaginen los servicios de emergencia peinando el vecindario equivocado mientras alguien grita fuera de la casa real. En la vida moderna, un punto equivocado en un mapa puede significar ambulancias perdidas, ayuda retrasada, una vida perdida. En 1939, con menos herramientas y más fe en la precisión humana, el error costó horas. Cuando la boya apareció a la vista, la tripulación del Sculpin encendió señales y levantó bengalas. A las 04:00 del 24 de mayo, una línea telefónica rota en la superficie se conectó. El teniente John Nichols agarró el receptor debajo y habló a un mundo que parecía imposiblemente lejano. Le dijo al Sculpin lo que nadie en cubierta quería oír, pero que todos necesitaban saber.
33 vivos en las secciones de proa, 26 ahogados en la popa, 240 pies abajo. El aire se agotaba. La voz en la línea era débil por el frío y formal por el entrenamiento. Luego el hilo de cobre se rompió, una ruptura literal de la esperanza. Por un momento, el mundo quedó colgando entre un timbre y el silencio. Esa línea rota lo cambió todo. Antes de que la boya saliera a la superficie, los comandantes solo podían imaginar el peor escenario y jugar con las probabilidades. Después de la llamada, la Marina supo con rara claridad dónde yacía el Squalus y a qué se enfrentaban. Hombres vivos, atrapados a una profundidad, donde nunca antes se había realizado un rescate exitoso. Convirtió una emergencia vaga en una carrera medida en horas y respiraciones humanas. Ahora la pregunta ya no era si tenían un problema, era si alguien tenía una solución. La identificación de los supervivientes forzó una presión moral que las burocracias rara vez enfrentan en tiempos de paz. Los responsables de la toma de decisiones tuvieron que elegir entre la precaución y el riesgo. En la vida ordinaria, también nos vemos obligados a ese cálculo. ¿Tomamos la carretera en medio de una tormenta para llegar a un padre enfermo o esperamos el amanecer? Se pidió a los comandantes de la Marina que sopesaran vidas contra tecnología no probada y que decidieran a cuántos hombres arriesgarían en un intento de rescate que también podría costar la vida a los rescatistas. Este es el feo libro de cuentas de la pérdida, el libro de cuentas de los perdedores, donde los números no son abstractos, sino los pechos palpitantes de padres e hijos. En el muelle, las familias pasaron de la esperanza a la oración y viceversa. La joven esposa de un suboficial se cruzó de manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos e imaginó lo peor. Un funeral, un sombrero negro en la puerta, un niño que preguntaría por qué papá no había vuelto a casa. Esas imágenes son íntimas y crueles, comprimen el tiempo y exigen decisiones a extraños. Cada detalle reportado. Se encontró la boya. El cable se rompió. 33 vivos. Fue un golpe que reformuló la esperanza. Los rituales comunales de la espera, café, periódicos doblados, intercambio de tabaco, eran defensas débiles contra el conocimiento de que la historia les había dado una página que no querían leer. En el mar, los comandantes ordenaron ampliar los patrones de búsqueda, se quemó combustible al borde de la prudencia, se teclearon radios buscando cualquier señal perdida. El Sculpin se quedó cerca, de la boya vigilando. Cada científico y técnico a bordo y en tierra conocía los límites de sus instrumentos. Los rescatistas realizaron comprobaciones en equipos que, hasta esa mañana, se habían considerado adecuados. Ahora, las limitaciones de la planificación en tiempos de paz y las opciones presupuestarias se mostraban como pintura de fondo. Los hombres atrapados debajo no eran anónimos, eran hermanos de filas, hijos y esposos. Su supervivencia dependía de equipos desarrollados por hombres de quienes se habían burlado por intentar prepararse para un desastre que muchos habían aceptado como inevitable. A 200 millas al sur, en Washington, sonó un teléfono en la oficina del teniente comandante Charles Bowers Mommsen. Para él, la llamada fue una convocatoria y una validación. Había pasado años construyendo dispositivos y una reputación que oscilaba entre el respeto y el ridículo. Había sido un perdedor a ojos de muchos oficiales. Su inventor señalando obstinadamente lo que otros llamaban poco práctico. Para las familias y los hombres que se aferraban a la vida debajo, era un posible salvador. Imaginen en su vida que alguien en quien confiaban los ignoró durante años, y luego, cuando llega la crisis, lo llaman alivio y resentimiento entrelazados. Muchos espectadores conocen este sentimiento, el orgullo culposo, cuando el amigo tranquilo y ridiculizado resulta haber tenido la respuesta todo el tiempo. La cultura de la Marina no siempre había recompensado a los inconformistas, pero ahora tenía que moverse rápido. Se emitieron órdenes. Un barco de rescate, ya configurado para la cámara de rescate McCann, comenzó a dirigirse al norte. Los equipos empacaron el equipo como si estuvieran empacando para una zona de guerra, no para una prueba. No había tiempo para la deliberación lenta.
se movieron como personas que entienden que el retraso en una crisis no es meramente inconveniente, es mortal. Sin embargo, incluso mientras la maquinaria naval cobraba vida, el teatro humano seguía siendo crudo. En el Squalus, los hombres se envolvieron en mantas, presionando los rostros contra los mamparos, como si ese metal pudiera conducirlos de vuelta a la orilla. Cuando una voz a través de esa boya sonó y luego murió, los supervivientes no se derrumbaron en la desesperación, se movieron hacia un nuevo tipo de vigilancia. Aprendieron a escuchar sonidos extraños, botas en el casco, un eco en el agua. Midieron la esperanza en el patrón de una lluvia que caía y el giro de una brújula. Esta es la cosa extraña de los supervivientes. Pliegan el miedo en hábitos, y los hábitos se convierten en el andamiaje que evita que el pánico los derribe. Aquí hay lecciones para la vida ordinaria de los espectadores. Los sistemas fallan, una coordenada mal colocada, una línea que se rompe, una copia de seguridad que nunca se instaló. En casa, la batería de una alarma de humo muere y una casa casi se quema. En una carretera, una señal mal leída envía una ambulancia más allá de la salida correcta. Dependemos de la redundancia, de personas que se preparan para desastres improbables. El Squalus es un ejemplo extremo de lo que sucede cuando lo improbable se vuelve real. Nuestra voluntad de insistir en la preparación, de escuchar a las personas ridiculizadas como alarmistas, moldea si vivimos o si lloramos. Nos pregunta, ¿en quién confiarás para que esté preparado cuando llegue lo inesperado? Afuera, la noche se hizo más delgada, algo así como un largo aliento. El esculpín se mantuvo firme junto a la boya. El Squalus contuvo la respiración debajo. La marina ahora tenía coordenadas y un recuento confirmado de supervivientes. El reloj en esos compartimentos de proa sonaba más fuerte que nunca. Los siguientes movimientos requerirían una combinación de ingeniería, coraje y el tipo de improvisación que solo los seres humanos pueden producir bajo presión. Se estaban redactando órdenes. Los vehículos retumbaban hacia el muelle. Una cámara de rescate que había existido principalmente en simulacros tendría que ser confiada no como un experimento, sino como una cuerda de salvamento. Si quieren seguir esta historia hasta su siguiente capítulo terrible y esperanzador, si quieren saber cómo se demostró que los críticos estaban equivocados, cómo el dolor creó innovación y cómo manos ordinarias tiraron de un peso imposible, hagan clic en el botón rojo de la esquina para suscribirse. Únanse a una comunidad que honra a los perdidos y aprende de su coste. Al suscribirse, obtendrán el resto de este rescate, el salvamento que siguió y las verdades difíciles sobre cómo las instituciones solo cambian cuando la pérdida las obliga a hacerlo. Hagan clic ahora y pónganse del lado de las familias, los inventores y los marineros que se negaron a aceptar la derrota. Observen lo que sucede cuando unos pocos obstinados convierten el luto en método. El próximo acto llega al amanecer y preguntará si la preparación o la suerte decidirán quién sobrevive. Charles Bowers, Swede. Mommsen había estado llevando una especie de libro de cuentas en su cabeza durante años, y la mayoría de las entradas eran nombres que no pudo salvar. Cuando la delgada voz del Squalus llegó a la superficie, hizo más que reportar supervivientes. Invocó una deuda que Mommsen había estado tratando de pagar desde que vio morir a amigos debajo de él. Su trabajo había nacido de la impotencia, un recuerdo de manos golpeando un casco y la distancia imposible entre un hombre arriba y un hombre abajo, y ahora ese recuerdo exigía acción. 2 desastres anteriores en tiempos de paz hicieron pesado el libro de cuentas. En 1925, el S-51 chocó con el carguero City of Rome y se hundió. Mommsen vio el brillo de petróleo en el agua, supo que había hombres debajo y no tenía forma de alcanzarlos. En 1927, el S-4 se hundió frente a Cape Cod después de una colisión con un buque de la Guardia Costera. Los buzos escucharon golpes durante días, voces atrapadas que respondían cuando una mano enguantada presionaba el metal frío, pero las tormentas y los límites de la tecnología acabaron con cualquier rescate. 33 hombres murieron lentamente. Esas muertes moldearon la negativa de Mommsen a aceptar el
destino como algo final. Convirtió el dolor en trabajo y el trabajo en máquinas. Su primera invención fue simple y brutal: el pulmón Mommsen, un rebreather unipersonal que depuraba el dióxido de carbono con cal sodada y permitía a un submarinista hacer un ascenso controlado. La prensa lo llamó una maravilla. La Marina le otorgó una medalla. Sin embargo, Mommsen conocía los límites del pulmón. Obligaba a un submarinista a nadar a través del frío y la presión que podían matar. Dependía del coraje individual y dejaba el problema más amplio sin resolver. Si se podía hacer algo más, si un dispositivo podía llevar el rescate al submarino en lugar de pedirle al submarino que saliera por sí mismo, más hombres podrían vivir. Así que Mommsen esbozó una campana, una cámara estanca que se bajaría, se acoplaría a una escotilla de escape y llevaría a los supervivientes a la superficie en un recinto presurizado. Se encontró con el escepticismo de la oficina. Poco práctico, estamparon en sus dibujos. Construyó un prototipo a partir del hangar de un viejo S-1 y lo probó frente a Key West. Los primeros experimentos fueron desalentadores. La campana se inclinó, goteó, parecía una esperanza frágil. Mommsen necesitaba a alguien que pudiera terminar lo que el dolor había comenzado, alguien que pudiera convertir un prototipo en un instrumento de vida. ¿Quién escucharía a un hombre que seguía convirtiendo el luto en planos? El teniente, comandante Alan Rockwell McCann, respondió a esa llamada. McCann trabajaba en la división de mantenimiento de la oficina y tomó el diseño con ojo de artesano. Agregó un mamparo de piso para detener las inclinaciones, un cabrestante neumático para el descenso controlado y una junta de goma colocada en una ranura circular para sellar contra un nuevo anillo de montaje plano soldado alrededor de las escotillas del submarino. Diseñó un sello de presión que permitía a los hombres pasar del submarino a la campana sin tocar el agua, secos y presurizados. Estos fueron pequeños cambios en el metal que significaron la diferencia entre la teoría y la supervivencia. Las manos de McCann tradujeron el dolor en tolerancias, soldaduras y juntas que podían mantener un vacío y una vida. Se construyeron cámaras en toda la flota a principios de la década de 1930 y la Marina realizó ejercicios hasta que las tripulaciones pudieron operarlas de memoria. El S-4, reflotado y reacondicionado, se convirtió en una plataforma de entrenamiento. Aún así, el rescate real desde la profundidad seguía sin probarse. En los cuarteles y oficinas, los hombres se burlaban del dispositivo como académico, un juguete caro para una mente febril. Las instituciones suelen descartar a quienes se preparan para desastres que nunca ocurren. Mommsen había sido ese hombre durante una década, respetado por algunos, ridiculizado por otros, pero siempre persistente. El Squalus obligaría a la Marina a dejar de discutir y a empezar a confiar en un hardware que Mommsen había hecho necesario. La cámara de rescate McCann no era grande, aproximadamente 10 pies de altura, 7 pies de ancho y pesaba más de 20.000 libras. Tenía 2 compartimentos separados por un mamparo de piso. El compartimento inferior se acoplaría con el anillo de montaje del submarino. El superior llevaba a los supervivientes a la superficie. Su main, cabrestante neumático, cambiaba el lastre con precisión. Su junta de goma se comprimía para formar un sello estanco al tirar contra el anillo plano alrededor de la escotilla de escape. Para funcionar, la cámara necesitaba cables guía unidos a la escotilla del Squalus, buzos que pudieran encontrar ese anillo en la oscuridad y un barco de superficie con mares lo suficientemente tranquilos para desempeñar el papel de ancla. El plan era simple en el papel y endiablado en la práctica. La campana era una frágil promesa hecha de acero, y las promesas se doblan bajo presión. Mommsen no esperó órdenes ceremoniales. El teléfono esa mañana lo significaba todo. Arrojó equipo y hombres a los coches y condujo hacia el norte a una velocidad vertiginosa, los escoltas policiales dejando de lado los protocolos mientras el convoy gritaba a lo largo de la costa. Él y su equipo llegaron a Portsmouth en un tiempo récord, un poco agotados y muy despiertos. El Falcon, un dragaminas convertido que llevaba la cámara McCann, navegó la misma ruta desde New London con una prisa similar.
Cuando el ingeniero y el inventor se encuentran con un desastre, la logística tiene el sabor desesperado de una guerra. Máquinas y hombres luchando contra los límites para igualar la velocidad que exige el aliento. ¿Qué tipo de hombre golpea el Capitolio en las primeras horas y mantiene la calma cuando un casco está gimiendo debajo? Mommsen era firme y directo, apodado Swede por su ecuanimidad en la crisis. Había probado sus inventos en sí mismo, había viajado a profundidad para probar el pulmón y para enseñar a otros a usarlo. Ese testimonio le dio autoridad más allá de los memorandos. Pero la autoridad no borra el peso de la expectativa. Ahora se le pedía que gobernara una operación en vivo, donde el fracaso significaba muertes que él cargaba de nuevo en su libro de cuentas. El teléfono lo había validado y sentenciado a actuar. ¿Podría una vida de preparación resistir la presión de un rescate real? El equipo que reunió para el descenso no estaba compuesto por celebridades. Eran buzos acostumbrados al miedo traducido, hombres que habían ensayado la euforia de las profundidades y aprendido a controlar el pánico con la memoria muscular. El jefe torpedero Martin Sivitsky, por ejemplo, había practicado tocar metal en la oscuridad hasta que sus manos podían encontrar una ranura por hábito. Operadores como John Michalowski y Walter Harmon habían manejado la cámara en simulacros y conocían los sistemas de lastre hasta el silbido de las válvulas. Entrenaron en mezclas de respiración de helio-oxígeno para reducir la narcosis por nitrógeno, porque a las profundidades a las que trabajarían, la mayoría de los hombres se ponían lentos y dulces en sus cabezas. Ensayaron paradas de descompresión, cronometraron sus ascensos y practicaron modos de fallo hasta que se sintieron como una segunda naturaleza, porque la naturaleza y el mar son crueles cuando una mente no está preparada. Hay una verdad humana en su entrenamiento que los espectadores conocen en otro idioma. Ensayamos para emergencias que esperamos no enfrentar nunca. Pruebas tu alarma de humo, mantienes una rueda de repuesto, practicas un escape de incendios con tus hijos. La mayor parte del tiempo, tales simulacros son aburridos y desagradecidos. Cuando llega la crisis, esos pequeños actos repetidos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los ensayos del equipo McCann fueron el mismo tipo de seguro obstinado y lento. Sin embargo, el entrenamiento no elimina el terror del momento. Simplemente le da a la gente algo que hacer que evita que sean superados por él. En el Falcon, la cámara de rescate se preparó como un ataúd convertido en milagro. Los hombres empacaron suministros, sopa caliente de guisantes envuelta en recipientes aislados, leche, mantas, linternas, kits médicos. La pequeñez de las provisiones importaba. Una taza de sopa caliente podía anclar a un hombre hipotérmico a la vida de la misma manera que una mano puede anclar a uno a la orilla. Los operadores de la cámara mapearon el descenso en sus cabezas una y otra vez. Seguir los cables guía, mantener la flotabilidad neutral, mantener el circuito telefónico despejado, observar los sellos. Afuera, el Atlántico escuchaba y esperaba. Algunos oficiales estaban preocupados. Había una voz burocrática que pedía evaluaciones y listas de verificación. Había una voz tranquila que abogaba por la paciencia y las pruebas. Y luego estaba la voz de Mommsen que cortaba ambas: muévanse, dense prisa. No permitan que la precaución administrativa se convierta en una muerte lenta para los hombres en el acero. Esa tensión es familiar para cualquiera que haya visto una decisión retrasada por el proceso mientras un problema empeora. Una ambulancia que se queda atascada en el papeleo, un gerente que se niega a autorizar un préstamo antes de que una empresa quiebre. Esos retrasos se sienten incorrectos y morales en el mismo aliento. Los buzos harían el primer trabajo duro, descender a un reino donde cada respiración es pesada y cada pensamiento se ralentiza. Encontrarían el Squalus sintiéndolo con manos enguantadas. Adjuntarían cables guía a un anillo de montaje soldado alrededor de una escotilla, y luego enviarían señales por el cable que guiarían la campana. Ninguna cámara podría darles una vista completa. Sus ojos serían remolinos inútiles en la oscuridad. Sus dedos, entrenados y congelados, serían sus ojos. A esa profundidad, la física de un rescate se convierte en trabajo personal y práctico.
Un cable fallido, una junta desalineada, una respiración que llega demasiado rápido. Cualquiera de estos pequeños errores podría convertir el rescate en otro titular de pérdida. Cuando un hombre a 240 pies escucha botas golpear metal sobre él, ¿qué permitirá que la esperanza le haga a su corazón? Descendieron a un mundo que no los quería. 240 pies de agua negra que aplana los pulmones y convierte el pensamiento en jarabe. En una sala de control iluminada a 50 pies arriba, la cámara de rescate McCann parecía una tumba de acero pintada de optimismo. Para los hombres dentro del Squalus, el primer sonido de rescate no sería un anuncio, sino el hueco golpeteo de botas de plomo en un flanco de metal. Ese ruido llegó como una promesa. El jefe torpedero Martin Sivitsky dio el primer salto. Imaginen entrar en un traje que pesa más que su chaqueta de caza, un casco de latón que resuena con cada tos y un par de botas de plomo que hacen de cada paso un pequeño juicio. Tragó un aliento que se sentiría como ir cuesta arriba durante una hora y dejó que el cabrestante lo pagara en el vacío verde. En profundidad, respirar es una tarea. Cada inhalación es trabajo contra 7 atmósferas de presión. El agua está a 34 kPa in the city y roba el calor con tal eficiencia que incluso con capas y lona, los dedos de las manos y los pies se adormecen. Mommsen había sido pionero en las mezclas de helio-oxígeno para mitigar el efecto narcótico del nitrógeno, pero incluso el helio no puede calentar una mano que debe atar un nudo con guantes que se han puesto rígidos. El mundo del primer buzo era una secuencia de 1900 listas en su cabeza. Encontrar el anillo de montaje, sentir los orificios de los pernos, colocar los cables guía, probar cada accesorio, señalar. La vista es inútil. La visibilidad es de pulgadas, donde una lámpara corta un pequeño cono de turbidez en la negrura. El mar a esa profundidad contiene desechos, sedimentos, plancton, los huesos de las cosas perdidas, y traduce la luz en confusión. El buzo trabaja por tacto, memoria y memoria muscular, de la misma manera que un ciego lee braille. Cada movimiento debe ser predecidido porque la mente no se sostendrá en la presión líquida. Las manos de Sivitsky encontraron el anillo plano soldado alrededor de la escotilla de proa del Squalus. Sus dedos entrenados encontraron la fianza y guiaron el cable a través de dedos que apenas podían sentir. Consideren lo que estaban haciendo sus manos. Adjuntar la esperanza al hierro con piel cruda y entumecida. Los cables guía se convertirían en el mapa de la cámara de rescate. Sin ellos, la cámara podría rodear durante horas y perder su presa. A 240 pies, las horas lo significan todo. Después de que hizo la señal, el barco de superficie lo izó lentamente para que pudiera descomprimirse en paradas escalonadas. La descompresión en sí es implacable, ascender demasiado rápido y el nitrógeno en la sangre se convierte en burbuja y dolor, el mal de descompresión. La decisión de detenerse, de tomar minutos a ciertas profundidades, es una negociación entre la supervivencia y el tiempo. Cuando la cámara de rescate comenzó su primer descenso operacional, 2 hombres viajaban en el interior, John Mijalowski y Walter Harmon. No solo llevaban lastre y valores de flotación, sino también latas de sopa caliente de guisantes y mantas, las pequeñas bondades obvias que importan cuando tienes frío hasta los huesos. Los operadores conocían sus medidores, sus mangueras, el silbido del aire comprimido. Hablaron por una línea telefónica que corría por la columna vertebral de la cámara. Los cables traqueteaban como los huesos de un anciano. Cada medidor era un latido del corazón. La aguja de profundidad, un metrónomo de esperanza. La cámara se encontró con el metal con un golpe sordo y definido. La junta en el borde de la cámara besó el anillo de montaje plano en el Squalus y los operadores comenzaron su lenta batalla con el agua y la presión. Se sangró aire en el compartimento inferior de la cámara hasta que el nivel del agua descendió. El aire comprimido igualó la presión entre la cámara y el submarino. Luego se desenganchó la pequeña puerta. Para los hombres atrapados, la vista de un rostro humano asomándose por una escotilla debe haber sido como ver un faro a través de la niebla.
Mijalovsky desabrochó la escotilla y se encontró con rostros pálidos y exhaustos. Le pasó un tazón humeante. Un hombre que no había sentido calor en horas sorbió y soltó la primera broma en un día. ¿Dónde están las servilletas? La risa llegó como una fisura de luz solar. Este éxito hizo más que salvar a 7 hombres. Rompió una suposición. Antes del Squalus, nadie había sacado hombres de esa profundidad. El récord mundial de rescate de submarinos había sido un libro de cuentas de fracasos. El S-4 y pérdidas anteriores habían enseñado a las marinas el amargo costo de no estar preparadas. En 1939, Europa se dirigía a una guerra que ahogaría a miles. La guerra submarina se perfilaría más grande en el conflicto por venir. Las lecciones aprendidas en los rescates en tiempos de paz salvarían vidas más tarde, pero también ayudarían a enviar hombres a patrullas mortales. Los métodos de Mommsen y el entrenamiento de los buzos se convertirían en herramientas tanto para la guerra como para el rescate. Los ganadores y perdedores del mañana ya estaban aprendiendo sus oficios en la fría oscuridad de mayo. La operación no procedió con calma regularidad. El clima se endureció. Las olas desarrollaron dientes y el Falcon rodó. El tiempo se convirtió en una moneda. Cada descenso y ascenso costaba combustible, exponía a los hombres a la narcosis y erosionaba la capacidad del barco de superficie para mantener la estación. El jefe Bathers, el hombre más íntimo con la cámara, tomó una decisión que tenía peso moral. Llevaría los límites de la cámara al extremo. Diseñada para 7 supervivientes más 2 operadores, la campana tenía margen de seguridad. Bathers eligió subir 8 en el segundo viaje y 9 en el tercero. Cada sobrecarga era una pequeña transgresión contra los cálculos del manual. Juzgó que el riesgo de dejar hombres abajo era mayor que el riesgo de sobrecargar la campana. Ese juicio más tarde le valdría una medalla de honor. En el momento era apenas una elección ética, como un padre decidiendo qué niño recibe la última vacuna que salva vidas. El segundo y tercer viaje pusieron a prueba la cámara y el mar. 9 hombres se apiñaron en un compartimento construido para menos. Los niveles de oxígeno, el lastre y las cargas de cable estaban tensos. Sin embargo, la campana subió y la cubierta del Falcon aceptó a hombres envueltos en mantas y llorando de alivio. Al ver llegar a esos hombres, las familias en la orilla aprendieron que existía un nuevo tipo de milagro. Las herramientas se pueden hacer para responder al dolor, y cuando los hombres eligen doblar las reglas por la vida, las reglas son lo menor. Luego vino el descenso final con 7 hombres restantes en el Squalus. El teniente Nakin, habiendo comandado en la oscuridad, eligió ser el último a bordo, fiel a un código marítimo que pone a los oficiales al final de la línea. Hizo la lenta subida a la campana, selló la escotilla detrás de él y sintió la sensación extraña y anudada de dejar el barco que había comandado. La cámara se levantó y por un momento, sin aliento, todo funcionó según lo planeado. Pero a 100 pies el cable se atascó. Imaginen una cuerda de salvamento en el instante en que se convierte en una soga. El cable se dobló y se envolvió sobre sí mismo. El cabrestante tartamudeó y luego se detuvo. La cámara colgó en la columna de agua como un pensamiento abandonado. Dentro, los hombres sintieron cada metro de retraso como un frío extra y la lenta presión de CO2. Afuera, el Falcon se esforzaba. Se enviaron buzos de nuevo a una noche que se había vuelto genuinamente terrible. El primer hombre, el jefe torpedero Walter Squire, bajó y encontró el cable torcido. Pudo liberar algo de él, pero cuando lo hizo, la cámara rebotó contra el casco y los hombres dentro fueron lanzados. Se produjeron lesiones a ciegas. Jesse Duncan se zambulló después y se enredó. Su manguera de aire se envolvió, su lámpara giró. La narcosis por nitrógeno adormeció sus manos. Fue izado inconsciente. Un tercer buzo lo intentó y fracasó. El cable sucio no se pudo arreglar in situ. Lo que sucedió a continuación fue casi inimaginable. Los hombres en cubierta comenzaron a tirar, no con motores, sino con sus manos. Se ataron al cable y tiraron en ritmo, sus músculos gritando, y la piel cortada por el acero. El propio Mommsen agarró el cable y tiró. Soplarían el lastre de la cámara durante 15 segundos a la vez,
haciendo que la campana fuera momentáneamente más ligera, mientras los hombres que tiraban arrastraban pulgada a pulgada. Fue una coreografía de desesperación. Cada vez que la cámara se levantaba unos pocos pies, la esperanza respiraba un poco más libremente. Cada parada renovaba el miedo de que el cable pudiera romperse o el cabrestante fallara. El cuerpo humano puede hacer cosas extraordinarias cuando se le empuja. Los brazos ardían, los nudillos sangraban, las espaldas se arqueaban en el dolor del esfuerzo. Los hombres tiraron a través del agotamiento, a través del dolor del metal cortando las palmas, a través del conocimiento de que si el cable se partía, la cámara caería de nuevo en la oscuridad y aplastaría todo. En esas horas, el esfuerzo colectivo importó más que la ingeniería. La cubierta del Falcon se convirtió en un altar donde los hombres pagaron con músculo. Lentamente, la cámara subió. 50 pies, 30, 10. Cuando la campana rompió la superficie a las 00:30 del 25 de mayo, 39 horas después de que se hundiera el Squalus, la cubierta estalló en un ruido crudo. Nakin y los 6 restantes fueron izados al Falcon, envueltos en mantas y guiados a los médicos. Estaban fríos, dañados y vivos. El rescate había tenido éxito donde la historia había predicho el fracaso. Fue un triunfo tecnológico, sí, pero los actos decisivos habían sido humanos. Excavadores de alambre, manos frías y entumecidas, uniendo cuerdas guía y mozos de cubierta, cuyos músculos doloridos se negaron a ceder. Este rescate cambió la doctrina y la moral. En meses, las armadas enfrentarían una guerra que hizo que el servicio submarino fuera más letal y más consecuente. En la Segunda Guerra Mundial, el submarino sería un arma de primera importancia y también un lugar de peligro agudo. Los submarinistas estadounidenses sufrieron más tarde tasas de bajas terribles, altas en comparación con otros servicios. Las tripulaciones de submarinos eran pequeñas e íntimas. Cuando un barco fallaba, sus pérdidas eran totales. Las innovaciones del rescate del Squalus, cámaras McCann, mezclas de buceo de helio-oxígeno y procedimientos de rescate formalizados salvarían algunas vidas en tiempo de guerra y darían forma a una nueva doctrina de preparación. Pero no podían evitar que el océano fuera una arena implacable. Inesperadamente, el rescate del Squalus también se extendió a historias humanas de ironía y dolor. El Sculpin, barco hermano del Squalus y presente durante el rescate, sería hundido más tarde en el Pacífico. Entre sus supervivientes había hombres hechos prisioneros y colocados a bordo de un portaaviones japonés, el Chuyo. El Sailfish, el Squalus renacido, torpedearía más tarde al Chuyo sin saber que había prisioneros de guerra estadounidenses a bordo. Solo un superviviente del Sculpin viviría para contar ambos hundimientos. La historia plegada en bucles crueles. El rescate del Squalus fue una costura brillante en una tela oscura. Las pérdidas posteriores en tiempos de guerra recordarían a cada espectador que el progreso y la tragedia a menudo se mueven juntos. Si piensan en su propia vida, piensen en los pequeños simulacros que resienten. La batería de la alarma de humo que posponen cambiar, el ensayo de evacuación que se saltan en el trabajo. El Squalus muestra en lo que pueden convertirse esos pequeños actos de preparación cuando llega lo improbable. También muestra el peso moral de las elecciones presionadas sobre los individuos. Un jefe que decide sobrecargar una cámara, un buzo que se ofrece como voluntario para el primer descenso, un comandante que elige arriesgar hombres para salvar a otros. Estos no son mitos heroicos, sino cálculos humanos dentro de una olla a presión. Cuando la última campana se levantó y los hombres lloraron en cubierta, siguieron aplausos y medallas. Sin embargo, el libro de cuentas de la pérdida permaneció. 26 hombres seguían muertos en la popa inundada del Squalus. Los buzos arriesgarían más tarde para recuperar esos cuerpos. Los salvadores izarían el submarino mismo a la superficie meses después. Los supervivientes que regresaron de la campana llevarían sus noches a la guerra. Algunos se reengancharon, algunos lucharon y murieron más tarde. Algunos contaron sus historias en reuniones tranquilas. El rescate fue una victoria con un precio, prueba de que los hombres podían ser sacados de
profundidades que antes se creían finales, pero también prueba de que el océano es despiadado y que la vida humana a menudo enseña a las instituciones solo después de que se ha pagado un costo. Cuando la última campana rompió la superficie y 33 hombres cayeron sobre la cubierta del Falcon, el mundo leyó el momento como un triunfo de habilidad y voluntad. Los periódicos lo llamaron un milagro. Los inventores encontraron vindicación. Los marineros encontraron esperanza. Pero un relato completo debe mantener su mirada en el otro libro de cuentas, los nombres que nunca subieron, las familias que solo se enteraron de que el mar se había quedado con sus hijos y los buzos que regresaron con la salud rota. La historia del Squalus cierra un capítulo de rescate y abre otro libro de cuentas largo y difícil de pérdida que se extiende a los años de guerra que siguieron. La Marina no dejó que el Squalus descansara como un caso cerrado. Los buzos regresaron a 240 pies una y otra vez, usando los nuevos protocolos de respiración y a menudo pagando con sus cuerpos. El mal de descompresión dejó a varios hombres permanentemente heridos. Otros sufrieron parálisis temporal o una larga recuperación. 25 cuerpos fueron recuperados de los compartimentos inundados durante el salvamento. El cuerpo de un hombre nunca fue encontrado. Los funerales en Kittery, Maine, fueron públicos, grandes y privados en su dolor. Filas de marcadores idénticos para uniformes idénticos. Un luto cuya escala hizo real el costo abstracto. En una nación que pronto sería consumida por la guerra global, estos funerales fueron un ensayo de un dolor mucho mayor. La investigación sobre el hundimiento fue clínica pero consecuente. Los investigadores encontraron que el mecanismo operativo de la válvula de inducción de aire del motor había fallado. La válvula, que debería haberse cerrado automáticamente, había permanecido abierta mientras el barco se sumergía. El agua de mar se derramó por una garganta de 36 pulgadas y tomó los compartimentos de popa en minutos. La Junta exoneró a Nakin y su tripulación. El desastre fue mecánico y sistémico, no un fallo humano en la sala de control. La Marina actuó rápidamente sobre los hallazgos. Las válvulas de mariposa de cierre rápido reemplazaron a los viejos mecanismos en toda la flota. La seguridad aprendida a un amargo gasto se convirtió en política. Las instituciones a menudo cambian solo cuando el costo de no cambiar se vuelve dolorosamente visible. El Squalus fue uno de esos costos. El salvamento fue una odisea de ingeniería. Durante 4 meses, buzos y aparejadores colocaron pontones, calcularon fuerzas de elevación y organizaron un ascenso cuidadoso que devolvería el submarino a la luz del día. El 13 de septiembre de 1939, el Squalus volvió a emerger y fue remolcado a dique seco en 1900. Portsmouth, la vista de un submarino emergiendo de las profundidades, atrajo a miles que querían ver pruebas de que el metal podía recuperarse del mar y de que los muertos podían ser honrados. El trabajo para reflotarlo implicó cientos de inmersiones a una profundidad que antes del Squalus muchos consideraban insuperable para el trabajo humano. Esos buzos fueron ganadores por la acción y perdedores por el costo. Muchos llevaron la historia adelante en cicatrices y memoria. La Marina recomisionó el barco como USS Sailfish en febrero de 1940, un cambio de nombre destinado a dejar atrás el desastre y avanzar hacia el nuevo conflicto global. El Sailfish no se desvaneció silenciosamente en una carrera más segura. Navegó hacia el Pacífico y desde enero de 1941 en adelante sirvió con distinción en patrullas de guerra. Hundió y dañó tonelaje enemigo y su caseta de mando, después del rescate del Squalus, se convirtió en un papel de combate que la colocaría en el centro de trágicas ironías. El 4 de diciembre de 1943, el Sailfish torpedeó al portaaviones japonés Chuyo. El hundimiento fue un éxito táctico, pero la historia se plegó en un bucle insoportable. El Chuyo llevaba prisioneros estadounidenses, supervivientes del USS Sculpin entre ellos. El Sculpin había estado presente buscando al Squalus meses antes y se perdería en noviembre de 1943. Los hombres que una vez habían buscado a los vivos eran ahora los cautivos en 1900, un portaaviones destinado a hundirse.
Solo un superviviente del Sculpin vivió para contar ambos hundimientos. Esta crueldad de la guerra, donde el rescate una vez salvó a algunos y el hundimiento se tragó a otros más tarde, nos recuerda que los actos en tiempo de guerra tienen reverberaciones morales y humanas más allá de la victoria inmediata. Charles Sweet Mommsen, una vez ridiculizado como poco práctico, vivió lo suficiente para ver su trabajo cambiar la doctrina. Continuó en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, ascendiendo a vicealmirante, y sus inventos fueron adaptados y desplegados. El pulmón Mommsen, a pesar de sus limitaciones, salvó vidas en al menos un escape en tiempo de guerra. Después de que el USS Tang se hundiera en octubre de 1944, 13 hombres usaron el pulmón para intentar el ascenso. Solo 5 sobrevivieron para ser capturados por las fuerzas japonesas. El pulmón era imperfecto, pero mejor que nada. El linaje de la cámara de rescate McCann vive en módulos de rescate modernos que pueden acoplarse a escotillas de submarinos a cientos o miles de pies de profundidad. Las mezclas de respiración de helio-oxígeno, desarrolladas para mitigar la narcosis por nitrógeno durante la operación del Squalus, revolucionaron el buceo profundo tanto para usos militares como comerciales. La persistencia de Mommsen convirtió la vergüenza y el escepticismo en herramientas que salvarían vidas, incluso mientras la siguiente guerra se cobraba su propio terrible peaje. El libro de cuentas humano de la Segunda Guerra Mundial es enorme y a menudo adormecedor. Decenas de millones de muertos, ciudades destruidas, familias rotas. Dentro de esa inmensidad, el Squalus es una lección concentrada. El progreso a veces llega después del dolor. Las instituciones aceptan lentamente los cambios solo cuando su fracaso se vuelve visible sobre el terreno. La guerra submarina en la Segunda Guerra Mundial sería letal. Los submarinos estadounidenses sufrieron altas tasas de bajas, sin embargo, tuvieron un impacto estratégico que moldeó la Guerra del Pacífico. Las tripulaciones pequeñas marcaron enormes diferencias. La intimidad del servicio submarino significó que la pérdida fuera absoluta la mayoría de las veces. Los barcos perdidos significaron tripulaciones enteras desaparecidas. Pensando en el Squalus, debemos preguntar, ¿quiénes fueron los perdedores en esa guerra y cómo reescribieron sus pérdidas las reglas tácticas y morales? Las personas que pagaron fueron muchas, los ingenieros que tuvieron que aceptar la culpa y luego reelaborar flotas enteras, los buzos que arriesgaron lesiones permanentes para traer a otros a casa, las familias cuyos hijos nunca regresaron, los prisioneros que murieron más tarde a bordo de portaaviones desconocidos para sus atacantes. Hay una tensión ética al alabar el avance tecnológico nacido del 1900 desastre. Por un lado, mejoras como la cámara McCann, los nuevos mecanismos de válvula y los gases de buceo más seguros redujeron las muertes futuras. Por otro lado, esas mismas mejoras fueron catalizadas por una pérdida real y evitable. El Squalus muestra cómo la sociedad a veces acepta el riesgo por el progreso y luego debe vivir con el costo humano de ese cálculo. Hay otra historia, más tranquila, pero no menos importante. Los supervivientes que volvieron al mar. Algunos de los hombres rescatados del Squalus se ofrecieron de nuevo para el servicio de submarinos. Su elección no fue simple valentía, fue un pacto complicado con el destino. Habían visto tanto la rendición como la salvación y eligieron volver a un servicio que conllevaba una alta mortalidad. Muchos marineros tienen un concepto del deber que supera la seguridad personal. Al elegir el mar de nuevo, estos hombres afirmaron la confianza en los nuevos sistemas y en los hombres que ahora serían sus rescatadores. El teniente Oliver Nacken, que había comandado el Squalus durante sus horas finales, fue reasignado, no castigado, y más tarde sirvió como navegante en el crucero pesado USS New Orleans durante las principales batallas del Pacífico, incluidas Mar del Coral y Midway. Sobrevivió a un ataque de torpedo que cortó una porción de la proa del New Orleans y ayudó a salvar el barco. Continuó su carrera, ascendió a contraalmirante y se retiró en 1955. Vivió hasta 1989, pero siempre difirió los elogios a su tripulación.
insistiendo en que su calma disciplina salvó vidas. La historia de Nakin nos recuerda que los supervivientes llevan recuerdos complejos, orgullo y gratitud por el rescate, mezclados con el persistente eco privado de aquellos que no subieron. Siguieron las medallas, hombres como el jefe maquinista William Bathers y los jefes torpederos John Mijalowski recibieron la medalla de honor por su coraje y acciones decisivas. Docenas recibieron la Cruz de la Marina y otras menciones. Los honores son ajustes de cuentas públicos, pero no pueden medir el costo privado. Las noches sin dormir, los largos periodos de recuperación, las familias recordando nombres en lápidas. El cementerio de Kittery tiene esos marcadores. Los visitantes todavía se paran allí en silencio, leyendo los mismos nombres y pensando en las probabilidades de los que se salvaron y los que no. ¿Qué debemos sacar del Squalus décadas después? Primero, que perder puede ser el motor del cambio si los vivos insisten en aprender. Segundo, que el progreso en seguridad rara vez es suave. A menudo requiere que alguien fracase públicamente antes de que las instituciones se muevan. Tercero, que las víctimas, los que murieron, los que fueron encarcelados, los que resultaron heridos, no son meras estadísticas en un libro de texto. Sus historias moldean la doctrina, la tecnología y la memoria. Y, finalmente, que en un mundo donde la guerra sigue su ciclo, persisten las preguntas éticas. ¿Qué precio estamos dispuestos a aceptar por la preparación y quién paga cuando el juicio falla? Si esta historia les conmovió, si abrió un recuerdo o una pregunta sobre la pérdida y la invención durante la guerra, quédense con nosotros. Suscríbanse al canal y hagan clic en el botón me gusta para ayudar a más personas a encontrar estas historias. Si tienen preguntas o si este relato despertó recuerdos personales, tal vez un abuelo que sirvió en condiciones similares o una historia familiar que quieren reconocer, dejen un comentario. Pueden compartir de forma anónima si lo prefieren. Sus palabras importan, mantienen viva la memoria e insisten en que las lecciones de la pérdida no se olviden. Al honrar a quienes perdieron la vida y a quienes se salvaron y quedaron marcados, hacemos la promesa de recordar y convertir el dolor en sabiduría. Gracias por escuchar.